Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Estamos en la Moodle Mood Spain. Tú eres David. Realmente tú trabajas para Moodle HQ, pero nos gustaría que nos contaras un poco cuál es tu recorrido con Moodle, quién eres tú. Yo trabajo para Moodle HQ, como has dicho, y estoy aquí pues porque llevo muchos años involucrado con la comunidad, conozco mucha gente y he venido a España de rebote y me apetecía pasarme a verlos qué tal están. Y también hay el encuentro de desarrolladores y como estoy trabajando en Moodle HQ de integrador, pues más o menos puedes orientar a la gente, ayudarlos con dudas, que al final todo el rollo de la comunidad es de lo que va, de entre todos ayudarse y arreglar las cosas que no funcionan bien. Ajá, y dices que hace muchos años que tienes relación con Moodle. Realmente cómo comenzó, ¿no? ¿Cómo conociste tu Moodle? ¿Cuándo empezaste a usarlo? Yo empecé como desarrollador, bueno no, realmente estudié psicología en la universidad y lo usaba como alumno. Pero después salió una plaza de informática en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y yo era el informático que desarrollaba lo que ellos necesitaban. Y a partir de ahí vi que había toda una comunidad detrás, todo un montón de gente que trabaja, que ofrece su esfuerzo para obtener un producto del que todo el mundo se va a beneficiar. Y no sé, me gustó mucho la idea, me empecé a colaborar con el proyecto en mi tiempo libre. Después salió a través de Google unos programas para estudiantes de 3 meses, colaboré con Moodle me seleccionó y a partir de ahí me ofrecieron ir a vivir a Australia, a Perth, a la oficina central, y a partir de ahí he estado en diferentes posiciones y ahora estoy en integración. Ajá. Que es lo más, bueno, somos los que decidimos si una propuesta tiene sentido o no ser incluida en el código final que usan los usuarios. Ajá. ¿Y estas propuestas de dónde vienen? Vienen siempre de la comunidad, en la mayor parte de ellas de la comunidad, pero también Martin, el jefe del proyecto y otros miembros, o sea, todo el mundo, cualquiera puede registrarse en el tracker, se llama, la página web que gestiona los tickets. Ajá. Y proponer algo, o sea, cualquier profesor, alumno es menos probable, pero cualquier usuario de Moodle que crea que algo se puede mejorar o encuentra un fallo en el sistema puede reportarlo, proponer una solución, nosotros damos la solución, pasa por una serie de pasos y acaba siendo parte del software que usan, creo que son 60 millones de personas. Oh, 60 millones. ¿Y cuántas personas trabajáis en Moodle? Exactamente no lo sé, pero contratados por Moodle HQ somos unos 30. ¿Unas 30 personas? Sí, 30 personas, hay 60 millones de usuarios. 60 millones. Pero esto no somos solo las 30 personas, la gracia es que es toda una comunidad y hay... Cada universidad, por ejemplo, que usa Moodle, si encuentran un problema, lo reportan. Entonces, cada versión tenemos estadísticas de cuánta gente diferente ha colaborado con el proyecto y creo que la última eran unas 200 personas. O sea, además de los 30 estos, hay 200 personas que activamente contribuyen al código fuente, al producto Moodle. Ajá. Y que es gratuito, que cada uno se lo puede instalar en su casa y es lo que realmente hace Moodle algo que por lo que vale la pena trabajar y algo especial. Ajá. Es un software que usa mucha gente y es gratuito. Ajá. ¿Y quién paga vuestras nóminas? ¿De dónde recibís ingresos? Hasta donde yo sé, bueno, a mí me las paga el Martin, que es mi jefe, y por lo que tengo entendido, alrededor de Moodle HQ hay una serie de partners, de socios, que son empresas que se dedican a consultoría de learning o formación, soporte y que dan un porcentaje de sus beneficios relacionados con Moodle a Moodle HQ. Ajá.